Bien amigos, saludos una vez más a su canal Electrónica Funcional. Esta vez vine a hacer un video de mi propio folleto, ¿no? Un material que escribí hace un tiempo. Se titula Electrónica Básica del profesor Ramón Gómez, un manual rápido para principiantes. Miren, si usted quiere aprender electrónica desde lo más simple hasta lo más complejo, vamos a comenzar por aquí. Pero aquí no hay nada complejo. Esto es simple, puramente simple. Si usted quizás trabajó en electrónica hace un tiempo y quiere comenzar o recordar de forma simple, también les recomiendo esto. Y si quiere también ver los conceptos desde un punto de vista fácil, también este video es para usted. Esto es un manual que hice hace un tiempo y vamos a tratar, fíjense, estoy simplemente bajando para ver el contenido, ¿no? En el contenido vamos a ver rápidamente diferencia entre la electrónica y la electricidad, el átomo, ley de cargas, magnitudes eléctricas, prefijos múltiplos, conversión entre prefijos. Pero si se fijan acá, ahí no hay muchas páginas, o sea, todo esto se va a ver de una forma rápida y simple. En este canal hay otros videos un poquito ya más profundos, más profesionales y complejos que también usted puede ver, pero para el que está comenzando o el que quiere tener un punto de vista simple de las cosas, pues les recomiendo seguir viendo este video. Bien, así que vamos a ver, fíjense ahí los diferentes temas, ley de Ohm, sentido de la corriente. Así que vamos a ver, no quiero hacer este video muy largo y si se hace largo lo voy a hacer en varias partidas, ¿no? Así que vamos a iniciar con el primer tema. Bien, el primero es diferencia entre la electrónica y la electricidad. ¿Por qué yo llamo este tema? Porque hay personas que estudian electricidad, otros estudian electrónica, realmente son afines, pero vamos a ver de qué se encarga. Miren, aquí dice la electricidad se encarga de la generación, más bien que la electricidad serían los equipos o aparatos o efectos eléctricos, son los que se encargan de la generación, distribución de energía eléctrica, también pertenecen a ella todos aquellos equipos que convierten la energía eléctrica en un fenómeno físico. Repito, la electricidad o la carrera eléctrica, los equipos eléctricos son los que se encargan de la generación, o sea, cómo generar electricidad, la distribución de energía eléctrica, esos cables, esos alambres que nos llegan desde la calle, desde la compañía de distribución, y también pertenecen a ella, o sea, al área, a la rama puramente eléctrica, todos aquellos equipos que convierten la energía eléctrica en un fenómeno físico. Por ejemplo, ahí entra la plancha de planchar la ropa, ahí entra una bombilla incandescente sobre todo, ahí entra también un abanico, un acondicionador de aire, o sea, porque convierten la energía eléctrica en un fenómeno físico como puede ser la luz, en el caso del bombillo, como puede ser en calor, como el caso de la plancha, o en movimiento, como el caso del abanico. Bien, esos son los aparatos eléctricos. La electrónica, vamos a ver entonces que es la que maneja leyes y principios de la electricidad. Fíjense que aquí combina, porque trabaja la electrónica con electricidad, pero dichos principios aplicados a aquellos equipos que manejan información o automatismos o automatización. Fíjense, la electrónica funciona con corriente eléctrica, obviamente, pero ya la carrera o las ramas de la electrónica tienen que ver con los equipos que manejan información o automatismos o algún tipo de automatización. Ahí entra la radio, el televisor, la computadora y todos estos sistemas eléctricos, por ejemplo, la automatización industrial, los procesos automáticos, que una puerta de una tienda o un supermercado que abre automáticamente, ahí ya hay una automatización, ¿no? Entonces, un mando, o sea, un control remoto también es electrónica. Ahí se diferencian esas dos. Pero antes de proseguir, quiero decir algo puntual. Eh, esa diferencia bien marcada entre equipos eléctricos o a lo que se dedica la electricidad y equipos electrónicos era antes, hace 20, 30, 40 años y más, se marcaba esa diferencia. Hoy día, pues hay que decir que tenemos equipos que son una simbiosis, son una integración tecnológica, de manera que, por ejemplo, en el mismo acondicionador de aire, fíjense que es un aparato eléctrico porque utiliza la electricidad para cambiar a un fenómeno físico, que es el calor o ausencia de él, que es lo que llamamos frío. Pero el aire acondicionado funciona con un control remoto, ¿no? Los aire acondicionados modernos, de manera que incluso muchos funcionan desde el celular, muchos lo pueden
poner a encender a través de IoT, Internet de las Cosas, a través del celular, del smartphone. Así que ahí se integró la electricidad y la electrónica. Un horno de microondas, por ejemplo, hay una integración de electricidad y electrónica. Bien, pero es bueno y prudente conocer estas especialidades de las áreas. Bien, seguimos. Vamos a ver, una vez que se definen o se diferencia electricidad y electrónica, comenzamos con el átomo. ¿Por qué el átomo? Porque, bueno, aquí lo dice que es la parte más pequeña de un elemento que conserva la característica del mismo. Es decir, o sea, antes de proseguir para explicar esta partecita, si hablamos, por ejemplo, de un elemento químico, por ejemplo, el oxígeno, lo más pequeño que puedo tener de oxígeno es un átomo de oxígeno, ¿no? Por eso dice parte más pequeña de un elemento, que aquí puede ir oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cobre, cobalto, hierro, etcétera, etcétera, que conserva las características del mismo. O sea, lo mínimo que puedo tener de hidrógeno es un átomo de hidrógeno. Bien, entonces el átomo, ¿por qué es preciso para estudiar electricidad y electrónica conocer el átomo? Porque el átomo, a través de él es que se genera la corriente eléctrica. Y vamos a entenderlo primero. A los que ya lo entienden y conocen esto pueden volar esta parte, ¿no? Pero si usted está aprendiendo electricidad o electrónica desde su fundamento, desde su base, les recomiendo seguir viendo, ¿no? Seguir observando. Fíjense, el átomo no se puede ver a simple vista, ni siquiera con un microscopio. De hecho, se tienen más o menos nociones de ver un átomo a través de ciertos equipos, por la radiación que deja, por una nube que dejan sus electrones cuando pasan, pero el átomo realmente es demasiado pequeño. Bien, pero de todos modos, a través de la energía que podemos medir en él, a través de equipos sofisticados, se ha descubierto que el átomo tiene partículas, subpartículas. Aquí presentamos las más clásicas, las más básicas, porque después de esta hay más, están los leptones, los bosones, pero ya eso es metiéndonos un poquito a una física muy profunda, física cuántica, etc. Pero lo más básico que usted debe de saber para manejar la electricidad del átomo es que poseen neutrón, protón y electrón. ¿Y cómo están posicionados esas tres partes del átomo, esos tres tipos de partículas? Bueno, aquí en este átomo lo podemos ver. Tiene una parte central que es el núcleo, ¿no? A veces en algunos modelos usted lo va a ver como un solo círculo acá, pero fíjense que aquí hay varios círculos pequeños y algunos con más y otros con la N. Entonces, los que están dentro del núcleo que tienen el signo de más se le llaman protones, carga eléctrica positiva. Los que tienen la N, neutrones, no poseen carga eléctrica, simplemente sirven para darle peso a el núcleo atómico, y los que giran alrededor del núcleo, que orbitan cual si fuesen planetas alrededor de una estrella, por ejemplo, digamos que este es el Sol y estos son los planetas, estos que orbitan son los electrones. Miren aquí, electrones poseen carga eléctrica negativa y orbitan alrededor del núcleo. Entonces, sabiendo sacar esos electrones de las órbitas del el átomo como estructura, es que generamos energía eléctrica. Cuando, por ejemplo, tenemos energía eléctrica circulando por un cable, ¿no? Por un conductor que puede ser de cobre, puede ser de aluminio, puede ser, ahí entra el tema de los conductores, que son los elementos que fácilmente a través de ellos circulan los electrones. Pero bueno, cuando circulan es porque un electrón salió de la estructura atómica. ¿Y cómo un electrón sale de la estructura atómica? Cuando tiene una fuerza externa que lo provoca. Esa fuerza externa, por ejemplo, puede ser calor, pero generalmente para generar electricidad se utiliza la fuerza magnética, un imán. Si yo coloco un imán acá, pues ese imán va a atraer ese electrón sale de la estructura atómica, y si se fijan, no sé si se han fijado ya, aquí yo dibujé 4 electrones, pero si se fijan en el núcleo, fíjense con signo de más también hay 4, de manera que hay 4 protones. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que en toda estructura atómica existe un balance natural. Eso viene de la naturaleza, de que todos los átomos están naturalmente, eléctricamente estables. Es decir, ¿cómo se logra eso? Porque traen igual cantidad de protones, miren, 1, 2, 3 y 4 en este caso, y si nos fijamos en los electrones, también hay 4, de manera que eso le da una estabilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque la
carga positiva y las cargas negativas en fuerza se equilibran, manteniéndose todas en la estructura y, por decirlo de una forma simple, no sale ni entra energía, no se desperdicia, se conserva ahí dentro. Bien, ahora, cuando ya el hombre, a través de la tecnología, de la ciencia, utiliza métodos, por ejemplo, vuelvo y repito, un imán que esté cercano a esta estructura y esa fuerza magnética provoca que uno o dos electrones salgan de ahí, entonces ese átomo queda inestable. ¿Por qué? Porque va a quedar entonces más protones en el núcleo, van a quedar 4 y si por ejemplo saco un electrón, quedarían entonces 4 protones y 3 electrones, porque saqué uno. Entonces eso se convierte en algo que se llama un ión. Y ese ión se llamaría ión positivo. ¿Por qué? Porque entonces la estructura completa quedaría más positiva, porque queda con 4 protones en este caso, que negativa. Entonces, ¿qué pasa? Esa inestabilidad que trae, que queda el átomo, provoca que el átomo que le quedase al lado, porque se supone que si ese átomo pertenece a un conductor, a un alambre de cobre, por ejemplo, pues el átomo que está al lado, al estar inestable, le roba un electrón. Y entonces ahí ese electrón viene a estabilizar pero si aquí mantengo mi elemento externo, mi fuerza magnética, que siga sacando el electrón de órbita, pues se mantiene entonces el salto, el brinco de un átomo a otro, y eso es corriente eléctrica. Bien, ven qué fácil. Entonces, sigamos para profundizar más en estos temas y teorías. Bien, dicho esto, debemos de entender lo que son la ley de las cargas. Dice que esta ley establece que las cargas de igual polaridad se repelen y las cargas de polaridades opuestas se atraen. Aquí en este gráfico lo mostramos de una forma simple y sencilla. Menos y menos, fíjense que son cargas iguales negativas, se repelen. Se repelen significa como que no se gustan, no se atraen y una tiende a irse en sentido opuesto a la otra. Si usted trata de unirla, pues va a tener una fuerza ahí que se resiste a unirse. Quieren salirse corriendo una a la otra. Igual pasa con los protones. Cargas iguales positivas, ¿verdad? Se repelen. Y aquí vemos cargas diferentes se atraen. Es decir, cuando tiene un más y un menos, pues existe una atracción. Eso es una ley de carga y viene desde la naturaleza. Es decir, nosotros, el ser humano, lo que aprendió a identificar esto, descubrió esto, porque realmente lo que se persigue es que las dos choquen para que la energía se produzca. Bien, vamos a ver ahora lo que es la unidad de carga eléctrica. Es importante conocer esto, en un momentito sabrán por qué. Unidad de carga eléctrica se llama o se refiere a una cantidad de electrones, o sea, estamos hablando de una cantidad, una porción de electrones, como decir, si usted tiene un puño de arroz o de azúcar, eso es hipotéticamente hablando, ¿no? Pues la unidad de carga eléctrica se refiere a una cantidad de electrones. Imagínense que usted pueda tomar un puño de electrones, pero fíjense aquí, es medida en coulombios y un coulombio, donde un coulombio es igual a 6.23 o 6,23, como lo dicen muchos países, por 10 a la 18. O sea, estamos hablando de miles de millones de electrones, dado que el electrón es una partícula muy, muy, muy diminuta. Un coulombio se llegó a la conclusión, o bueno, no a la conclusión, sino que un grupo de científicos crearon ese estándar de que un coulombio sea 6.23 por 10 a la 18. Eso tiene otras implicaciones, eso nace de unas investigaciones que se hicieron, pero bueno, ese no es el tema de ahora. Lo que tenemos que estar claro es que un coulombio representa esa cantidad que son miles de millones de electrones. Cuando usted habla de 10 a la 18, recuerde que es un 1 con 18 ceros a la derecha, estamos hablando de miles de millones. Bien, entonces, como ya explicamos, cuál es el origen de la corriente eléctrica, que es el salto de electrones de un átomo a otro originado por una fuerza externa que podría ser magnética. Entonces, se define la corriente eléctrica como el paso de electrones libres de un átomo a otro causado por una DDP. Esa DDP, que significa diferencia de potencial, es la fuerza externa que provoca que los electrones salgan de la estructura atómica. Bien. Y en ese salto de electrones se produce una FEM o fuerza electromotriz. Bien, que la vamos a explicar mejor ahora cuando veamos las magnitudes eléctricas. Bien, no sé si vamos rápido, pero le dije que esto es un manual de aprendizaje
rápido y simple. Bien, vamos a ver la magnitud eléctrica. Lo primero es que magnitudes eléctricas, la palabra magnitudes, estamos hablando de todo aquello que se puede medir, ¿eh? Eso es una magnitud. Y como decimos magnitudes eléctricas, es lo que se le puede medir a una corriente eléctrica, ¿eh? A un flujo de electrones. Fíjense aquí que lo dice, son todas aquellas variables y características que se pueden medir en un flujo eléctrico. Les recuerdo que un flujo eléctrico son los electrones que van pasando por un conductor, ¿eh? De átomo en átomo a una velocidad, imagínense, velocidad de la luz, pero eso es un flujo, así como un río lleva un flujo de agua, un flujo eléctrico es un salto, o sea, una circulación de electrones. Bien, hay cuatro, dice aquí, hay varias. ¿A qué me refiero aquí? No abunde mucho, debí poner otra palabra, sino que hay muchas, o sea, diferentes magnitudes eléctricas, pero las cuatro fundamentales con las que usted necesita trabajar cuando está comenzando a estudiar electricidad electrónica son esas cuatro que ven. Voltaje, intensidad de corriente eléctrica sería la otra, potencia, potencia eléctrica y resistencia. Todas ellas, si usted quiere, agréguele la palabra eléctrico. Resistencia eléctrica, potencia eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, claro, y voltaje. Esas son las cuatro magnitudes fundamentales y vamos a definirlo. Bien. Voltaje, definamos voltaje. Voltaje dice aquí que es la magnitud que representa la fuerza que trae impregnado un flujo de electrones. Aquí electrones debería llevar acento, pero bien, electrones. Su unidad de medida, o sea, en lo que se mide es el voltio. Repito, el voltaje es la magnitud que representa la fuerza que trae impregnado un flujo de electrones. O sea, cuando tenemos un flujo de electrones que va por un conductor, esa fuerza o velocidad, si se quiere, es lo que llamamos voltaje y se mide en voltios. Bien, veamos ahora la intensidad de corriente. Intensidad de corriente eléctrica es la magnitud que se refiere a la cantidad de electrones que pasan por la sección transversal de un conductor. Cuando hablamos de sección transversal, es que imagínense que usted tiene un cable, ¿no? Un conductor, obviamente cilíndrico o redondo, y usted le hace un corte como si usted lo estuviese viendo por dentro. Eso es la sección transversal, verlo con un corte. Entonces, es la cantidad de electrones que pasan por la sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo que por estándar internacional es el segundo. Su unidad de medida es el ampere, de manera que un ampere es igual a un culombio. ¿Se acuerdan de culombio? Que lo vimos hace un momentito. Recuerden que culombio es un grupo, un paquete, una cantidad de electrones que es igual a 6.23 por 10 a la 18. De manera que la intensidad de corriente es esa cantidad cuando pasa por un segundo, o sea, un culombio por segundo te da un ampere, que es la unidad de medida. Es decir, fíjense que en estos dos están relacionados, aunque no necesariamente tiene que ver uno con otro. Sí, en un flujo debe de haber voltaje y debe de haber intensidad de corriente, pero por ejemplo, el voltaje es una fuerza que trae un flujo, y aquí representa la cantidad que viene en ese flujo. Por ejemplo, para hacer una hipótesis, en un flujo de electrones pudieran venir 1.000.000 de electrones y ese 1.000.000 de electrones puede venir a 100 kilómetros por hora. Es un ejemplo, es una analogía que estoy haciendo. Entonces, el 1.000.000 de electrones, estamos hablando de la corriente eléctrica. La corriente es la cantidad que se mide en amperes. Y el que vaya a 100 kilómetros por hora o a 300.000 kilómetros por hora, esa es la fuerza, la velocidad. Pero ese mismo 1.000.000 puede ir más lento, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora. Entonces significa que hay una corriente considerable con poco voltaje. Y ese mismo 1.000.000 puede ir también a una alta velocidad. Entonces hay alta corriente y alto voltaje. O sea, que las dos magnitudes se refieren a características del flujo, esta cantidad y esta a fuerza o velocidad. Bien, espero que quede claro eso. Potencia, vamos a ver la potencia. La potencia eléctrica representa pues el trabajo realizado por una corriente eléctrica. O sea, trabajo. Cuando se habla de trabajo, entonces aquí son estos dos involucrados. Un voltaje y una corriente aplicado a una carga. Cuando se habla de carga es el elemento de consumo. Por ejemplo, una bombilla. Una bombilla se supone que debe trabajar a un voltaje X, por ejemplo, 110, 200 voltios,
y consume una corriente. Entonces, esas dos magnitudes trabajando en una bombilla, en este caso para producir luz, es lo que se conoce como potencia. Representa el trabajo realizado por una corriente eléctrica. Pero aquí dice corriente, pero es realizado por ambas, voltaje y corriente. Su unidad de medida es el watts en inglés o vatios se le dice en español. Bien, hay una fórmula donde dice que potencia es igual a voltaje por corriente. O sea, si yo multiplico voltios por ampere, eso da watts. Bien, esa es la fórmula. Y la última de esas 4 magnitudes fundamentales, porque hay más, existe una magnitud, por ejemplo, que se llama frecuencia, existe otra que se llama impedancia, capacitancia, inductancia, o sea, hay varias, pero las fundamentales son estas 4. Bien, de las 4 fundamentales, nos queda por ver la resistencia. Se conoce como resistencia al dispositivo, o es una propiedad también, una propiedad del dispositivo que ofrece cierta oposición a la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio, simbolizado por la letra de igual nombre, letra omega. Bien, entonces, ¿qué significa la resistencia? Vamos a ver en un esquemita sencillo lo que es la potencia eléctrica y la resistencia. De manera que en un conductor o un cable donde esté fluyendo corriente eléctrica, pues si hay un material que le ofrece resistencia a esa circulación, ese nivel de resistencia se mide en ohmios. Bien, eso es, y hay un dispositivo también, o sea, una piececita que se usa en electrónica y electricidad que se llama así mismo resistencia, cuyo valor ohmico viene dado por un código de colores, que lo vamos a ver más adelante. Esa se mide en ohmio, pero representa esa oposición. O sea, una mayor resistencia permite que pase poca corriente y una menor resistencia, como se le está resistiendo poco, pues permite que pase una mayor corriente por un conductor. Bien,